Si no los hubiera matado, ellos me hubieran ganado. Es la frase con la que acompaño mi día a día. Y es que, en este mundo vives muy aprisa. Ya te hablé de José, aquel compañero que me llevó con el brujo. Sí, el que me desprendió los muertos que tenía colgados. José, él ya no está con nosotros. Desgraciadamente, lo mataron junto con su hermana. A su esposa la desaparecieron junto a su cuñado. Esta es parte de la verdadera identidad del narcotráfico, del dinero mal habido. Todo tiene un precio, y te lo digo para que resuene en quienes escuchen esta historia. Soy de Michoacán, ya sabes, miembro de una célula delincuencial con presencia en varios estados de la República. El día de hoy te contaré una historia que retumbó en mí durante varios meses. Una presencia que se me apareció durante mucho tiempo hasta que por fin pudo descansar. Muchas gracias por haberme dejado en anónimo. Te escucho desde varios lados. El sistema en el que trabajamos es más complejo de lo que te puedes llegar a imaginar. No solo me dedico al trasiego de droga, sino también hacemos las mismas drogas, sintéticas, además de garantizar la llegada hasta su destino. Pero además de todo esto, también nos dedicamos a hacer cobranzas. Mi grupo y yo nos prestamos para recuperar aquello que no te quieren devolver, aquello que prácticamente no te quieren regresar por la buena. Ahí entramos nosotros. Una persona del Estado de México me contactó. Me dijo que había una deuda por cobrar. Te recomendaron conmigo. Hay un güey que me debe casi 1 millón de pesos y solo se está haciendo pendejo. Me mandaron toda la información y me puse en contacto con mis muchachos, gente de Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y de mi hermoso Apatzingán, Michoacán, formaban parte de mi grupo. José, entre ellos. Él era mi mano derecha. Nos pusimos a vigilar el lugar que nos habían puesto, la casa de aquel pobre infeliz. Y es que yo solo necesito saber cuál es el problema. No jodemos a quien no lo merece. Eso no lo dudes. Su casa estaba en un municipio muy frío, en un estado cercano a un volcán muy bonito de la región oriente del centro del país. Nos dimos cuenta de todos los movimientos que hacían. 2 días nos bastaron para concretar el trabajo. La noche del segundo día, nos fuimos desde el Estado de México hasta aquel lugar. 2 camionetas, una negra y una blanca, cada una con 5 personas. Avanzábamos en convoy con una sola intención: cobrar, sí o sí. Llegamos alrededor de las 11 de la noche a aquel sitio. Lo teníamos bien identificado. Un escolta en la entrada. Era un señor que se sentaba en el patio de aquella persona. Misma se encontraba armada. Ya teníamos bien concreto ese dato. Por eso no debíamos fallar. Debía ser lo más limpio porque estábamos en una zona de dinero y esos lugares son muy vigilados. Mientras nosotros esperábamos en la entrada, llegó la camioneta con mis compañeros y se llevaron a aquel individuo armado. No opuso resistencia. Al ver que éramos más, prácticamente se subió solito. Esa es la ventaja de esto. Todos los que trabajamos en esto, esperamos que nos llegue un día lo mismo. Esta persona trabajaba para un grupo contrario. Debía dinero por unos precursores químicos que se le habían pedido y se llevó el dinero creyendo que no lo encontraríamos. Como dije, eso pensó. Nos llevamos al vigilante a un lugar aparte y dejamos a un halcón checando el predio en la esquina. Necesitaba entrevistarlo, saber quiénes más estaban dentro y otro tipo de detalles. Cuando obtuve lo que necesitaba saber, lo dimos de baja de una manera muy pronta y sin dolor.
Quiero que cuando me llegue tengan el mismo detalle que yo tuve con los demás, que sea rápida mi muerte. El cuerpo lo aventamos a un río para que lo moviera del lugar, para tratar así de despistar en las investigaciones que sabíamos pronto llegarían. Ahora sí, sabíamos lo que se necesitaba. Nos encaminamos de nuevo al predio y sin pensarlo, entramos a la casa. Como yo iba al mando de la operación, necesitaba estar personalmente, y así fue. Creo que los detalles podemos omitirlos. Solo te diré que recuperamos el dinero. Bueno, recuperamos el monto que debía y un poco más como intereses. Digo, para nuestros pagos. Sacamos una camioneta plateada de modelo reciente en ese entonces. Dinero en efectivo, muchas joyas y también droga. Había sido un excelente trabajo. Teníamos nuestra paga por medio del afectado. Teníamos cosas que recuperamos y además el plus de las drogas y la camioneta. ¿Qué podría salir mal? Ya teníamos todo. Ya estábamos de salida. Habíamos ganado. Sí, ganamos más que aquel botín. Algo que ni por la cabeza me pasaba en ese momento. Estábamos en carretera. Atravesábamos una parte de la México-Puebla, conocida como Paradero de Río Frío. Dos de mis compañeros llevaban la camioneta que habíamos quitado. Eso sí, con papeles y todo para que no haya fallo. Yo iba manejando la camioneta donde iba con 3 más de mis elementos. En la otra unidad, 4 muchachos más. Todos armados y dispuestos a cualquier reacción por lo que acabábamos de hacer. De momento, la radio, o sea, la estación que estábamos escuchando, comenzó a fallar. Se escuchaban gritos ahogados en una estática de alguna sintonía. Pero había un detalle. Veníamos escuchando una USB. No había modo de que pudiera existir un fallo como ese. Ese sonido de estática era imposible. No dije nada. Tan solo volteé a ver a José, compañero que venía sentado enfrente junto a mi derecha. Este me devolvió la mirada mientras fruncía el ceño con extrañeza. La música gradualmente regresó a la normalidad. Avanzábamos en silencio. Tan solo teníamos aquella canción de fondo. Los seguros de la camioneta se activaron solos. O sea, era como si alguien hubiera oprimido el botón. No solo una vez. Se escuchaba claramente cómo subían y bajaban. De nuevo, una y otra vez. La música se comenzaba a distorsionar para dar paso a aquel sonido extraño. La fuerte estática y de fondo los gritos. Seguros por la zona. Aquí se pierde hasta la señal de teléfono, dijo uno de mis acompañantes. Y es que, por si no sabes, esa zona particularmente está llena de curvas entre montañas y grandes árboles que en ocasiones impiden que llegue bien la señal de radio y celular. Pero recuerda, no veníamos escuchando la radio, veníamos escuchando una USB. No tenía nada que ver. Seguro se nos subió ese cabrón. Te pasó por chismoso, güey. Dije al aire, como mencionando la memoria de la persona que acabábamos de ultimar. Quizá debí guardarme ese comentario. Tal vez no debía hacer alarde de ese trabajo que habíamos hecho horas atrás. Ya no hay duda. Hoy sé que ese muerto me siguió desde ese día. Llegamos a un predio en donde guardábamos carros, dinero, armas y drogas. Esta casa de seguridad estaba en un municipio famoso por la comercialización de pirotecnia. Bueno, llegamos a ese predio para guardar la camioneta y bajar todo lo que debíamos de resguardar. Eran casi las 4 de la mañana. Todos se fueron, mientras yo me quedé en esa casa que usábamos. Era una casa de seguridad, muy bonita por cierto.
Por eso me gustaba quedarme. Prendí la televisión y me dispuse a ver una serie que estaba pasando en ese momento. Cerré la casa, puse los seguros y corté cartucho. Dejé mi arma larga junto a mí. Unos fajos de billetes a un lado de mi 9 milímetros estaban en una mesa junto a aquel sillón en el que estaba recostado. Siempre me encuentro listo para cuando me llegue. Sé cuidar bien mi vida. Si no, no te estaría escribiendo ahora. Algo me hizo abrir los ojos poco a poco. Me había quedado dormido y ni cuenta me di. La televisión tenía estática, como si no tuviera señal. Digo, teníamos servicio de canales de pago. Era imposible que pasara eso. Los gritos se comenzaron a escuchar de la misma manera que había sucedido en la camioneta. Sí, en aquel tramo carretero donde pasaron cosas raras. Yo estaba adormilado, no sabía qué pasaba. Cuando me despabilé, me di cuenta que estaba amaneciendo. Volteé a ver la televisión y junto a ella se encontraba el hombre que habíamos levantado. Aquel cabrón que era contrario y que me tocó entrevistar. Estaba empapado, su ropa, su cabello y su mismo cuerpo se veía como si levitara. O sea, más bien, era como si se encontrara sumergido en algo que no se podía ver. Era como si estuviera esa aparición sumergida en agua. El piso estaba mojado, como si se hubiera tirado una cubeta de agua. Di un leve grito. La verdad, me espanté. En un principio, porque no sabía quién era. Pensé que se había metido alguien a robar o a estar de chismoso. En un movimiento rápido, estaba de pie empuñando mi cuerno de chivo. Para ese punto, yo ya sabía quién era. Ya tenía en mente por qué se apareció. Rápido relacioné todo. La estática, los gritos y ahora la aparición. Sentía el cuerpo pesado. Tenía mucho dolor de cabeza. Él solo me miraba con esos ojos blancos. Tenía una expresión de tristeza. Y en un momento, horriblemente cambiaba a molestia. No puedo decir que caminó, porque no fue así. Sencillamente se desplazó. Se deslizó poco a poco. Intermitentemente fue avanzando a la salida de aquella casa. Desaparecía y más adelante aparecía de nuevo, para volver a desaparecer. Y así, hasta atravesar la pared. Caminé a prisa y la verdad con algo de miedo hacia la ventana. Desde ahí pude ver que me seguía mirando. Era como si supiera que ahí me encontraba, observando aquella aparición horrible. Se movía. Su cuerpo sufría grotescas convulsiones mientras se deslizaba dejando un rastro de agua en el piso. Así, hasta que finalmente atravesó el último muro de la propiedad. Algo que me da mucho miedo, mucha sensación de vacío, eran esos movimientos que hacía, esas convulsiones. He visto y he hecho cosas horribles, por eso no me quiebro fácil. Sin embargo, eso es algo que en verdad me impactó mucho, no solo por las escenas que te describo, sino también porque ya estaba amaneciendo. Los primeros rayos del sol se estaban poniendo. Todo se veía claramente. Podía observar con gran facilidad aquel ente. Pero en fin, de nueva cuenta te lo repito, esto así es. Una vez que entras en este mundo, no creas que el final va a ser muy bonito. Ese día comenzó mi calvario. Contrariamente a lo que debes estar creyendo en este momento, no fue solo eso lo que sucedió. Tan solo fue el inicio de una serie de eventos paranormales que me acompañaron por varios meses. Constantes pesadillas en las cuales era atormentado por este señor. Era la misma persona que habíamos aventado al río. Lo sabía por su vestimenta y porque, como te dije, ya se me había aparecido. Ahora trataba de atormentarme en mis sueños.
siempre aparecía saliendo del piso. En mis pesadillas, no importaba si estaba en la casa de mi mamá, si me encontraba en alguna plaza, en algún parque. Siempre, en mis sueños el piso se volvía agua, y de ahí salía esta persona, gritando, manoteando hacia mi dirección como si quisiera alcanzarme, dando alaridos de furia y enojo. Yo despertaba sudando, jadeando, con el corazón latiendo al 1000. Sería mentira decirte que sueño con angelitos como cita aquella frase coloquial. Sin embargo, esos sueños con este muerto eran recurrentes. Si dormía por alguna razón por la tarde, ahí estaba. En las noches, te juraría que podía ver sombras en mi casa. Escuchaba pasos que caminaban cerca de mí, pero eso no fue nada en comparación con lo que nos pasó en una ocasión. Fuimos por un cabrón que debía unos kilos de cristal. Se le dieron fiados, pero se quiso ir. Quiso darse a la fuga con el dinero y la droga. En verdad, es raro cómo la gente cree que va a salirse con la suya en este trabajo. Bueno, lo encontramos y empezamos a hacer la logística para reventarlo. Andábamos en el pleno operativo. Ese día fuimos 2 camionetas y 2 motocicletas. En el momento que estábamos disparando contra la fachada, esto como última advertencia para que pague, el radio comenzó a sonar. Sí, de nueva cuenta era la estática y esos gritos. Sin embargo, en esta ocasión la camioneta se aceleró y se impactó contra unos vehículos que estaban estacionados. A nosotros no nos pasó nada, pero tuvimos que pelarnos de ahí, porque aparte del sonido de los balazos, ahora habíamos impactado varios vehículos estacionados. Nos fuimos de ahí a toda velocidad para abandonar la camioneta y escapar en un solo vehículo. Esto quedó registrado en varios noticieros. Sucedió en el Estado de México, en algún municipio de su frontera. Ya estábamos a salvo, pero ¿qué había pasado? Cuando por fin pudimos platicar de todo eso, José, quien iba conmigo a mi lado, me preguntó qué había sucedido, el por qué me equivoqué y me impacté contra aquellos vehículos. Alguien me movió la palanca de cambios y me pisó el acelerador, carnal. Le dije mientras me rascaba la cabeza con incredulidad. Ese güey me ha estado chingando también, me dijo. Yo sueño con ese pendejo, comentó otro de mis compañeros. Y así, en la plática, nos dimos cuenta de que toda la célula que fuimos ese día a operar, todos los que fuimos a cobrar ese dinero, o sea, todos los que tuvimos que ver con la muerte de aquel señor, estábamos siendo atormentados por su alma, por la fuerza de su enojo. Fueron muchos meses de constantes sueños con esta persona. Paulatinamente se sentía más. Era como si poco a poco estuviera más cerca. Una noche recibí una llamada. El teléfono estaba sonando. Yo me encontraba en el baño, cuando escuché la insistencia del sonido del teléfono. Me apuré a bañarme, ya que este seguía suene y suene. Pensé que teníamos algún reviente o que algo grave había pasado. Era José quien me llamaba. Ya tenía 7 llamadas perdidas. Justo cuando lo iba a marcar, de nuevo entró su llamado. ¿Qué pasó, güey? ¿Estás bien?, dije alterado. No mames, este pendejo me sacó del camino. Me contó por teléfono que estaba manejando rumbo a su casa, en una carretera cerca de Nueva Italia, ahí en Michoacán. De momento, pasó lo que ya era clásico de antes de que aparezca este muerto, este ente. La radio comenzó a sonar con estática, y de nuevo los gritos, profundos y a distancia. Enseguida vio por el retrovisor cómo estaba aquel hombre, carcomido de la cara. Su cabello se movía como si se encontrara en el fondo del agua. De momento,
Pasó de estar en la parte trasera del vehículo a estar junto a él. Le tomó el volante fuertemente y él jaló de la guía. Debido a esto, el carro en el que viajaba José se salió de la carretera y volcó. Dice que mientras luchaba con aquella fuerza invisible, algo le decía que moriríamos todos, que si él no descansaba, nosotros tampoco lo haríamos. Después de esto, se salió del camino. Aquí, en este relato, entra el mismo brujo que me ayudó a liberarme de las entidades que cargaba, de toda la gente contraria que mandé para el otro lado. José fue a hablar con él. Fue solo, ya que esto pasó antes de la anterior historia que te mandé. Tuvo una consulta, ya sabes, de esas como las que ya te mencioné, en ese lugar donde practican limpias y brujería. Para no alargar más esto, solo te diré lo que comentó el brujo. Este señor quiere descansar, pero en su casa. Hasta que no lo encuentren y le den sepultura, los va a seguir molestando. No sé si fue coincidencia, si fue casualidad. Nos encontrábamos yendo hacia la Ciudad de México. Andábamos atravesando Tejupilco y vimos a un voceador, de esos que se encuentra uno en los cruceros. Pedimos todos los periódicos, uno de cada uno, ya que debíamos estar pendientes de las noticias. A muchos de nosotros nos buscaban en distintos lugares, hasta con retratos hablados, debido al grado de violencia que ejercíamos cada vez que operábamos. En esa ocasión, yo iba de pasajero. Me encontraba hojeando los periódicos cuando una nota amarilla llamó mi atención. El agua lo escupió. Encuentran hombre maniatado en el río. Habían encontrado un hombre kilómetros de distancia del lugar original donde lo habíamos aventado nosotros. Ahí estaba, una fotografía a medio censurar de la persona que habían encontrado. Se apreciaba claramente la ropa que tenía puesta, vestimenta que teníamos más que grabada cada uno de nosotros. Además, la manera en cómo lo encontraron, las ataduras y detalles grotescos que solo nosotros sabíamos, se mencionaban en la nota de aquel periódico. La maña lo mató, decía otra nota. Después de eso, poco a poco fueron disminuyendo las apariciones de este ser, hasta llegar al grado de desaparecer por completo. No tiene que ver con este relato, pero te digo algo. Todos los días de muertos, para mí es una celebración muy grande. No solo honro la memoria de mi familia, de mis seres queridos y de mis compañeros caídos, también pienso en ellos, en quienes adelanté en el camino. Siempre les pongo mucha comida, alcohol, cervezas y por supuesto su respectivo vicio. Tengo otra historia acerca de eso, de los muertos que nos visitan. Gracias por compartir mis historias. Te mandaré más. Me gusta mucho cómo las dejas al final. Saludos, Ángel Obscuro.